iniciamos un programa más de Estado de la Nación. Sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a platicar acerca de todo lo que está sucediendo y a una semana de la toma de posesión de un nuevo gobierno. Ya han ustedes escuchado toda la serie de comentarios que se han despertado con la conformación del nuevo gabinete de gobierno y todavía nos falta un camino de esta semana para llegar a la toma de posesión. Nuestros analistas invitados, hoy tenemos al licenciado Jorge Mario Andrino, analista, y también tenemos al presidente del Movimiento Cívico Nacional, José Echeverría. Ambos bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, mucho se ha dicho y ayer anunciaron el gabinete de gobierno y ya hay algunos, personas que critican bastante la conformación de ese gabinete. Curiosamente, gente que uno puede identificar que eran partidarios de Semilla. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, me parece que esa es una etapa natural de la situación política actual del país. El gobierno que fue electo para este nuevo periodo ha venido con una serie de planteamientos muy, novedosos y también un poco duros, planteamientos fuertes, que quizás sus seguidores lo que buscaban era que esto se mantuviera con un elemento de coherencia permanente, pero no podemos olvidar de que los gobiernos precisamente buscan esa etapa de gobernabilidad y de cómo los distintos grupos del país, sectores sociales, económicos, políticos, deben verse reflejados para alcanzar estos resultados. Entonces, quizás es normal un poco de esa respuesta de sus seguidores más cercanos, pero debiera entenderse que esto es parte de ese proceso de gobernabilidad. ¿Tiene lógica, por otro lado, la conformación del gabinete? Yo creo que sí, yo creo que tiene buena parte de lógica. Yo creo que los espacios como este, un espacio serio de discusión, nos permite profundizar más allá de lo que escuchamos en el ruido de las redes sociales. Y yo creo que para conformar un gabinete, el primer punto que vemos es que yo creo que es una realidad que el partido Movimiento Semilla no estaba listo o con los cuadros, como dicen, para poder gobernar. Ningún partido político en Guatemala tiene ya en sus cuadros y en sus filas a todos los ministros, viceministros. Esa no es la realidad de la clase política de Guatemala. Una vez dicho eso, yo creo que buscan conformar un gabinete con personas capaces, y yo creo que hay un punto que deja ver que hay una diversidad de dónde vienen las personas que conforman gabinetes. Hay personas que vienen, sí, del mismo partido, como Jonathan Mencos, por ejemplo, que sí tienen, una línea más Anabela Giraca, y hay otros que no, como Anete Guardado y otros ministros que no necesariamente vienen del partido. Pero yo creo que aquí hay un punto importante que vale la pena resaltar, y es que un gabinete de gobierno es el gabinete de gobierno del Poder Ejecutivo de Guatemala, no es el gabinete del partido. Y por eso, no sé si se recuerdan, hace algunos meses o semanas se da la renuncia de Bernardo Arévalo como secretario general, porque hay una prohibición, y la prohibición tiene una razón de ser, porque va a representar a todos los guatemaltecos y no únicamente a los simpatizantes de su partido. ¿Se está pagando una factura de ser noveles en este asunto? Quizá la lógica aquí nos deviene a entender de que efectivamente el partido surge como una sorpresa electoral, y a partir de eso entra un proceso en donde la incertidumbre sobre la posibilidad de que efectivamente asuma o no asuma llenó los espacios de tiempo, y quizá mucho esfuerzo del propio partido que asumirá para poder llenar esos cuadros, y la necesidad de que esta atención pudiera ser quizá en etapas de conocimiento, información, transición,
y la búsqueda de perfiles adecuados para estas personas. Es lógico que esto de algún momento pase alguna circunstancia nueva o que se haga diferente para los distintos partidos políticos, pero es indispensable entender que esa pluralidad que nos hablaba José es necesaria para la gobernabilidad del país, y además que creo que es un voto de confianza que la ciudadanía guatemalteca tiene que darle al inicio, con un mecanismo siempre de fiscalización para ver qué tan desarrollado es este gabinete y qué tan técnico, sin olvidar también que son solo los cuadros visibles. Aquí viene toda una infraestructura de funcionarios a nivel de viceministros, subsecretarios, de directores generales, es decir, hay toda una amalgama en la burocracia del Estado que no podríamos esperar que sirviera solo a un partido político, sino que se habla de servirle al país, y eso es lo que esperaríamos del próximo gobierno. Y hay una aclaración que hay que hacer. Estaba invitado este día también Samuel Pérez, pues uno de los miembros del partido Semilla, que pues había dicho que sí, pero después se excusó de participar para pues tener obviamente el punto de vista de ellos. Bueno, el país está enfrentado y eso es obvio, porque a una semana de que se tome posesión todavía en las redes uno escucha esas voces de que no van a tomar posesión y que fraude y que esto. ¿Qué podemos decir de eso que esté sucediendo como nunca antes había pasado en el país? Yo creo que hay varios puntos importantes. El primero es reconocer que existe una polarización social en Guatemala, y el punto es cómo la navegamos o cómo transitamos a través de esa polarización, resguardando siempre nuestras instituciones y los parámetros constitucionales. Entonces, tenemos los parámetros constitucionales que si no los cumplimos, ya es un Estado fallido, si no se están cumpliendo los mínimos constitucionales, y en esos mínimos constitucionales se regula una transición de poder, un poder limitado, digamos, las bases de una república. Entonces, yo creo que a pesar de que existe esta polarización, yo sí vi en las últimas semanas un, digamos, acuerdo de una buena parte de los liderazgos del país en que tenía que haber toma de posesión, transición de poder y que se tenía que resguardar el proceso electoral. Creo que hubo desacuerdos en la forma en cómo se impulsó a esas, digamos, o se expresó, o se manifestó esas medidas. Por ejemplo, los bloqueos generaron polarización y desacuerdo. Para otras medidas también generaron esa polarización. Y yo creo que es un grupo pequeño que hace mucho ruido, especialmente en redes sociales. En las redes principalmente, ¿verdad? Y yo creo que hay mecanismos de cómo inflar los números y los net centers y las cuentas anónimas que usan mensajes polémicos, amenazantes para generar, digamos, ese morbo y generar más audiencia en las redes sociales, que han ido impulsando un discurso de fraude electoral, de que no tienen que tomar posesión, pero creo que es un grupo pequeño y creo que no tienen un sustento y no veo que vaya a pasar. Yo creo que el 14 de enero va a haber transición de poder. Yo creo que lamentablemente tuvimos que transitar en un desgaste institucional, a mi punto de vista, innecesario. Porque en lugar de estarnos enfocando en cuál es el rumbo del país, cuáles son los planes prioritarios que se van a ejecutar, estábamos en una discusión de si iba a haber toma de posesión o no, o qué decía un caso de un fiscal, o que la resolución de un juez, cuando realmente no debería de ser el ambiente en un país donde se respeta esos mínimos constitucionales. Y hay que ser muy claros. Hay dos pilares importantes que la Constitución y que para la Constitución son sagrados, y tanto así que son artículos pétreos, irreformables, y son la no reelección y la alternabilidad en el ejercicio del poder. Eso es importantísimo. Así es que tiene que entregarse el poder a quienes ganaron las elecciones. Y estar pensando en este momento en fraudes y esas cosas, pues yo remitiría a que estudiaran perfectamente cómo funciona el proceso electoral guatemalteco, que creo que muchas personas se confunden
por muchas cosas que se dan prácticamente en todos los procesos. Boletas tachadas o con errores hay siempre en todos los procesos. Lo que pasa es que ahora se les dio publicidad y entonces muchos se están tragando esa píldora. Pero boletas con defectos siempre hay y no representan más, ni siquiera llegan al 1% en muchos casos de los errores que se puedan dar en las más de 20,000 mesas custodiadas por más de alrededor de 120,000 guatemaltecos. Es ridículo estar pensando en eso. Ahora, es triste que los guatemaltecos no conozcan el proceso electoral después de haber ejercido el voto durante cuánto tiempo, desde 1984 cuando se elige la constituyente y luego a partir de los primeros gobiernos democráticos. Sí, yo creo que es también incluir un poco de esa ausencia de una cultura cívica. Creo que todos entendemos en la generalidad cómo funciona el proceso. Algunos lo tenemos más claro porque o hemos participado en una de las mesas o hemos sido, digamos, informados de alguna manera, pero la gran mayoría de la población lo que ve al final es un ejercicio con pares, es decir, con propios ciudadanos, y espera que ese reflejo del ejercicio democrático sea el que dé un ganador o una serie de ganadores, desde los alcaldes hasta los diputados y por supuesto el propio presidente y vicepresidente de la República. Y eso es algo que le hay que trabajar mucho, porque no podemos comparar, por ejemplo, la cantidad de votantes de 1984 con la cantidad de votantes ahora. Claro. Y la necesidad imperiosa, por ejemplo, de utilizar sistemas de tecnología que apoyen la función de esa ciudadanía. Eso es, quizá algunas personas se confunden, como efectivamente se ha dicho, y lo que hacen es indicar de que los sistemas han sustituido el procedimiento, lo cual es erróneo y es equivocado, pero es justamente por esa ausencia, ¿verdad? Es más, podemos buscar y pensar que las personas que migran, que están fuera del país, cada vez más se acercan a mecanismos de tecnología que, eso sí, con mucho cuidado, deberá verificarse en un futuro para que puedan tener ese derecho al voto. Entonces, creo que efectivamente nuestro sistema está blindado, no va por ahí un planteamiento de no estar de acuerdo con un partido político que ganó una elección, creo que va más por el tema de una fiscalización social, de una oposición política constructiva, y eso es lo que genera el beneficio y la riqueza de una democracia dentro del proceso republicano del país. Yo no puedo no estar de acuerdo, yo en lo personal no estoy de acuerdo con las posiciones de Semilla en muchísimos temas y en muchísimos aspectos, creo que están errados, pero ganaron la elección. Ganaron la elección y lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que asumir y tenemos que respetar las reglas del juego. Y yo creo que Jorge Mario dijo algo muy importante. Se confunde mucho el papel del famoso TREP. Es un sistema informativo. Es simplemente para dar resultados acelerados a la población. Pero hubo dos revisiones, como nunca se había hecho, hubo dos revisiones por parte del Tribunal Supremo Electoral. Una que era prácticamente no está contemplada en la Constitución, con la presencia de los partidos políticos. Hay inmadurez en los partidos políticos en nuestro país, porque muchos de ellos cuestionaban cosas que ellos que juegan con el sistema no conocen el sistema electoral. Sí, yo creo que lo que nos demuestra este año es la ausencia de calidad en la clase política que tenemos. Pasamos una crisis social y política en donde los partidos políticos y los liderazgos políticos estaban ausentes, y eran liderazgos políticos que hace semanas atrás estaban pidiendo el voto, prometiendo el cielo y la tierra y que iban a trabajar por los ciudadanos. Y al momento de una crisis política, completamente ausentes. Hablábamos también de que hoy en día no existe un partido político que tenga en sus filas a todos los cuadros para poder gobernar completamente desde el partido político y poder suplir esos liderazgos. Entonces yo creo que sí hay una crisis de liderazgo política seria, y debemos afrontar también esa ausencia de liderazgo político en cómo se va a presentar también la oposición política a el gobierno. ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Qué dinámica va a hacer el Congreso? Se habla que la Junta Directiva está entre dos facciones y que están casi 50 y 50 de los votos, pero más allá de ganar una Junta Directiva es cuál es el plan legislativo, cuál es el contrapeso. Yo creo que allí hay una carencia muy importante y que también
pone presión a organizaciones sociales y ciudadanas de si ellos entran a hacer o no la oposición o a apoyar, y yo creo que ahí es donde estamos, digamos, en la parte de liderazgos tambaleando en la sociedad guatemalteca. ¿Cómo va a estar ese 14 con la elección de la Junta Directiva en el Congreso de la República? Ya vimos en el caso de la elección de Yamatei, cuando tuvo que tomar posesión, que llegaron hasta las 7 de la noche, casi 8 de la noche, en deliberaciones, etcétera. ¿Va a ser o se prevé que pueda ser una situación de ese nivel el próximo 14? Pues la expectativa es que efectivamente haya una serie de acuerdos o negociaciones que esperamos sean muy transparentes y muy abiertas en las negociaciones de los bloques, porque ningún bloque legislativo tiene mayoría. Entonces estamos claros que necesitan esas alianzas, esa negociación, que no tenga un sentido espurio ni algo fuera de la mesa. Y entonces buscaríamos o entenderíamos que estos grupos están haciendo ya su esfuerzo para que este 14 por lo menos vaya ya digerido una serie de propuestas efectivos. Algunos querrán participar para tomar ese liderazgo y esa preeminencia, otros querrán mejor desistir para no tener ese desgaste de ese primer año, pero al final lo que buscaríamos es que en un periodo no tan largo que haga esperar tanto tiempo como sucedió en la elección anterior, pues el Congreso tenga esa madurez con los nuevos legisladores de llegar a acuerdos. Y no necesariamente significa que el Congreso de la República en la Junta Directiva sean los únicos actores. Ahí está la reunión de jefes de bloque, hay comisiones legislativas, todo eso es parte de una negociación que es muy efectiva y muy saludable, sobre todo en un primer año, para lo que se mencionaba y lo decía José, una agenda legislativa que sea pro ciudadano y que permita inclusive la apertura de propuestas de bloques opositores como parte de ese mecanismo de negociación. ¿Cómo va a estar bueno, la conformación del Congreso ya la sabemos porque a partir de la elección quedó así, pero esa conformación irá a ser respetada, habrá disciplina o no? Pues hay muchas negociaciones, todos sabemos. Sandra Jovel es una de las aspirantes fuertes. Se habla de incluso Alan Rodríguez, expresidente del Congreso, que también está en esto. También Samuel Pérez está buscando la presidencia del Congreso. ¿Cómo va a estar? ¿Ahí se va a definir la verdadera conformación del legislativo? Yo creo que va a ser el primer año. Yo creo que venimos de 4 años en donde el legislativo fue, yo le llamo una especie de facilitador de recursos al Ejecutivo. La, entre comillas, alianza oficialista se dedicó a distribuir fondos desde la pandemia, aumentos presupuestarios, el presupuesto general de la Nación, y yo creo que esa dinámica puede que cambie, digamos, porque no creo que el próximo Ejecutivo tenga esa facilidad en el Congreso. Entonces eso nos abre la pregunta a qué posición y qué actitud va a tomar en lo que se conoce hoy en día como esa alianza oficialista. Hoy por hoy los diputados del Congreso tienen un nivel de aceptación entre el 7 y el 8% de los guatemaltecos, sumamente bajísimo. Yo creo que ya no tienen, o sea, el piso de donde seguir bajando es mínimo, pero lo que pueden ganar, yo creo que podrá ser interesante en ir recuperando esa calidad del gasto, plantear un presupuesto. Yo creo que en los últimos 4 años no se ha planteado un presupuesto realmente interesante que mejore el rubro de inversión versus gasto operativo. Entonces yo creo que sí van a haber cambios en el legislativo, pero también pueden ser cambios que sigan a una, llamémosle entre comillas, oposición sin sentido, de bloqueo de cualquier iniciativa. Entonces yo creo que hay una expectativa de ver cuál es la actitud y el liderazgo que se asume dentro de las personas que estén en el Congreso. Claro. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados esta noche en Estado de la Nación. Algo grande viene a tu televisor. Próximamente.
Bueno, y continuamos platicando con nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros al presidente del Movimiento Cívico Nacional, José Echeverría, y al analista Jorge Mario Andrino. Y para seguir conversando acerca de esto. Bueno, la tiene difícil el próximo gobierno. No han gobernado un solo día y el desgaste pues es notorio. Ya se preveía que eso que se llamaba antes la luna de miel, que duró en gobiernos antiguos hasta un año o más, pues eso ya era muy corto. No sé cuánto tuvo este gobierno, pero quizá fueron 1 o 2 meses. Pero yo creo que ahora la situación está más radicalizada y entra. ¿Qué tiene que hacer el nuevo gobierno para poder gobernar? Redundando. Creo que tiene que ser coherente con mucho de lo que se dijo en la época de campaña y con ese cambio que se busca de parte de los guatemaltecos, porque no estamos satisfechos con gobiernos que han llegado a ofrecer algunos elementos de cambio, pero que no son consistentes y no se logran ver. Entonces, desde los temas de inversión hasta planteamientos como la propia empleo o cualquier otro indicador económico y social que busque una mejor perspectiva, creo que el gobierno entrante tiene la tarea de dar una serie de impactos fuertes en los primeros 180 días. En la medida en que haga procesos de cambio, que no pueden ser, por supuesto, a niveles de sostenibilidad, porque para eso requeriría la parte legislativa y el Congreso y los acuerdos, etcétera, pero creo que sí puede, en alguna manera, crear esa consistencia de proponer cambios, de llevar a cabo algunos elementos importantes, y si eso lo hace en el marco de un ambiente en donde permita la participación de sectores, el sector privado, económico, el sector de la academia, los sectores sociales, las poblaciones indígenas, en donde existan esa posibilidad de llevarlo a cabo, creo que vamos a entender todos que es una etapa de transición, cambios muy estratégicos y tener mucha coherencia en saber que la población no está contenta con lo que tiene hoy por hoy. Y entonces, para poder darse más oxígeno, necesitará dar una respuesta rápida a todos esos requerimientos que tenemos. El desgaste, como vemos, ha venido incluso de muchos partidarios abiertos de Semilla. ¿Qué tiene que hacer ahora? Y es un poco la misma pregunta. No es un poco, es la misma pregunta. ¿Qué tiene que hacer ahora el nuevo gobierno para calmar las aguas y poder gobernar? Creo que identificar las necesidades y los principales problemas de la ciudadanía es importante. Identificar dónde están esas ganancias posibles y de alguna manera rápidas. Yo creo que hay 3 elementos y lo mostraba las encuestas de opinión en el año pasado. Uno es mayor trabajo y mejorar la condición económica. Segundo, la seguridad. Y tercero, la movilidad y carreteras. Yo creo que son 3 elementos que al guatemalteco le afectan y le quitan el sueño en el día a día. Y yo creo que esa es una vía. Y la otra vía importante es que hoy en día cualquier gobierno del mundo difícilmente va a mantener los niveles de popularidad con los que ganó las elecciones, a menos que sean casos sumamente excepcionales, como de algunos vecinos, pero después en todo el mundo la polarización, el nivel de desconfianza a las instituciones públicas es sumamente alto. Entonces yo creo que la idea de una gobernanza con muchos likes y videos bonitos y redes sociales realmente no es sostenible y no debería ser parte esencial de la estrategia. Yo creo que si hay buenas acciones que la ciudadanía percibe como beneficios, pues va a tener, digamos, de alguna manera, alguna buena voluntad. Pero recordemos, en estos últimos 4 años, el actual presidente pasó de ser gracias que casualmente era médico y al inicio de la pandemia todos, digamos, una parte de la ciudadanía muy esperanzada, a los niveles de desconfianza y de rechazo altísimos. Entonces yo creo que va a ser un va y ven de la opinión pública, pero tienen que definir cuál es el rumbo y comunicarlo hacia dónde va y qué es lo que va a buscar este gobierno. Siempre pongo este punto importante porque creo que hay mucho de problema
que tenemos en la actual ley electoral y de partidos políticos. Y eso está manifestándose en enormes puntos de desconfianza a la hora que tenemos elecciones. Los gritos de fraudes o de que se robaron esto, que se robaron, no vienen siendo sinceros solo de esta elección. Ya venían, ya habían sucedido. Y viene un poco de esa famosa ley electoral. ¿Será que el Congreso de la República va a afrontar cambios a la ley electoral o se va a quedar con una ley electoral que le beneficia a los partidos, sobre todo, que están en el momento de popularidad? Yo creo que hay una reflexión muy importante que hacer en el marco del último ejercicio del proceso electoral y en el anterior, porque durante estos últimos 4 años la CAME realizó una gestión, una serie de elementos, pero al final no se aprobaron los cambios y entonces estamos sufriendo, digamos, un mecanismo o se realizó un proceso electoral con base en lo que en el 2016 se había ya documentado. Eso necesita una actualización. La madurez de los legisladores al momento de crear esas condiciones y entender la lógica de lo que ha pasado es la gran esperanza. Pero ahora, ¿la CAME funciona? A ver, y lo digo esto porque yo he visto muchos eso, es que consultémosle a la sociedad y es que, a ver, y todo el mundo llega a pedir un pedacito de la ley electoral y de partidos políticos. Todo el mundo llega a pedir su pedacito en particular y eso no debería ser el espíritu, sino revisar qué estuvo mal y corregirlo. Claro, pero el enfoque al final de tener un proceso en donde efectivamente pueda revisarse los males o inclusive modelos comparados exitosos de otros países que puedan dar una visión específica, ¿eso lo dejaríamos solo al grupo de políticos? Es que eso es lo complicado, porque no podemos tener una confianza, ellos son la herramienta, pero justamente legislan a su favor. Bueno, es que les dejamos el Congreso. O sea, ya eso es... No sé qué puede ser más peligroso. Dejarle a los políticos el Congreso, así es, pero así es el sistema. ¿Qué podemos hacer con esa ley electoral y de partidos políticos? Yo creo que sí es importante priorizar dónde están los principales problemas. ¿Es un problema de participación o es un problema de representatividad del ciudadano en cómo vota? Yo creo que sí puede ser importante ejercicio en la CAME que se identifique, y está bien que lleguen con cada uno con su propuesta, pero ahí mismo hay que identificar. En la CAME anterior hubo más de 1000 propuestas y entonces el Tribunal Supremo Electoral, para construir una propuesta de iniciativa de ley, se le demoró y, digamos, no era tan coherente. Entonces, ¿cómo hacer una iniciativa de ley que surja de la CAME que sea coherente de alguna manera, que incluya también a los diputados que van a conocer o los que vayan a estar en la comisión electoral, para que tenga algún componente ya político y que pueda avanzar legislativamente, pero que sí signifique un cambio positivo en aras de la libertad de participación, porque lo que vimos este año yo creo que es nefasto y a los mismos políticos les debería de preocupar en términos de cómo se participa, la libertad de participación en la política en Guatemala. Claro. Pues muchas gracias a nuestros invitados, les agradecemos mucho el haber estado esta noche en Estado de la Nación y a ustedes también. Pasen una muy buena noche, muchas gracias por su preferencia.